¿De dónde vienen los levitas y los sacerdotes? Que Dios le dio la capacidad y el conocimiento para que estos trabajasen en su altar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que estos vienen de la tribu de Leví. La palabra del Señor, siendo espíritu, siendo la palabra quien guía y direcciona al hombre, la misma palabra del Señor es la que manifiesta y revela en la vida y en el cuerpo del hombre quiénes son los levitas y los sacerdotes que vienen con esta esencia. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella misma manifiesta en el hombre de dónde viene la esencia espiritual que ya Dios ha depositado en el hombre que Él ha llamado como levita o como sacerdote desde el vientre de su madre. El levita y el sacerdote tiene una asignación. El levita y el sacerdote tiene una asignación especial en la casa del Señor. No todos los levitas tenían autoridad o permiso para hacer lo mismo que hacían los levitas que venían de la tribu de Leví. Dios llama y escoge al hombre según su corazón, según el conocimiento espiritual con el que ya éste viene del vientre de su madre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Dios le dice a Aarón a través de Moisés. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Dios le dice a Aarón y a sus hijos, luego de que Aarón fue escogido para trabajar en el altar del Señor. No todos los levitas, no todos los sacerdotes están permitidos a trabajar en el altar. No todos. Dios nos dice a través de su palabra en Números 18. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. No todo sacerdote puede hacer esto que hicieron Aarón y sus hijos. No todo sacerdote, no todo levita viene de la tribu de Leví. Solamente los que vienen de la tribu de Leví eran los que tenían el permiso de trabajar en el altar del Señor y con los instrumentos que van introducidos en el altar y en la casa del Señor. Dios nos muestra a través de su palabra quiénes son los que eran permitidos y los que no eran permitidos. En este caso, cuando Aarón y sus hijos fueron llamados luego de la muerte de Coré y el remanente que se levantó en contra de Moisés, Dios nos muestra, lo voy a volver a repetir,
luego de la muerte de Coré y su remanente, Dios nos muestra quiénes eran los levitas que iban a tomar el trabajo en el altar del Señor y quién era el sacerdote que les iba a dirigir conforme a la palabra del Señor. ¿Quién era el que tenía el permiso? ¿O quiénes eran los que tenían el permiso? La palabra del Señor, siendo espíritu, ella misma guía y direcciona a el hombre que Dios llama a trabajar en su obra. La palabra del Señor, ella misma guía y direcciona a el hombre que Dios llama a trabajar en su obra según la esencia de estos sacerdotes y de estos levitas, de este sacerdote y de estos levitas, los cuales fueron Aarón y sus hijos. La misma palabra les guía y les direcciona. Dios escoge al hombre según su corazón, según el conocimiento espiritual. Es la misma palabra la que guía y direcciona a el hombre según el ministerio que Dios le da. Esto no quiere decir que el hombre va a inventar según su mente. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué pasó con dos de los hijos de Aarón. En un momento dado, luego de que estos comenzaron a ejercer el ministerio que Dios le entregó. Luego que estos comenzaron a trabajar para el Señor, luego de que dos de los hijos de Aarón comenzaron a ejercer el ministerio que Dios les entregó, luego de esto ellos murieron porque desobedecieron la ordenanza del Señor. Dios es claro cuando trae su palabra al hombre. El ser humano es guiado y direccionado por la palabra del Señor. Dios no es como los hombres. Dios no le pasa la mano al pecado. Dios no es injusto. Dios le da su palabra al hombre, la cual es espiritual, por la cual el hombre tiene que trabajar para él en el espíritu. Dios le da su palabra al hombre y según el ministerio que Dios le ha entregado, el ser humano tiene que trabajar para el Señor según la ordenanza de su palabra. Los sacerdotes y los levitas que están permitidos a trabajar en el altar del Señor y con los objetos, instrumentos que le pertenecen al altar y a la casa del Señor son los que vienen de la tribu de Leví. ¿Cómo podemos reconocer a estos sacerdotes y a estos levitas? Es por su comportamiento con la obra del Señor y con las cosas de Dios. Aarón sabía y conocía que le pertenecía. Lo voy a volver a repetir. Aarón sabía quién era el Señor. Aarón sabía qué era la casa del Señor y su altar. Aarón sabía qué le pertenecía a cada lugar, a cada área de la casa del Señor, qué
él y sus hijos tenían que introducir en la casa del Señor. Aarón sabía que Dios era espíritu. Aarón sabía que todo lo que le pertenece al Señor es espiritual. Aarón sabía que todo lo que le pertenecía a Dios era espiritual. Sus hijos también. Por eso Dios les llamó a ellos y les entregó esta asignación.